Hoy en la mañana mi esposa se despide de mí como siempre lo hace. Me da un beso y me dice que me vaya muy bien y que me ama. Y aquí está el dilema que quiero presentar hoy. Yo crecí creyendo que un hombre no expresa sus sentimientos. Esas son cosas que las mujeres hacen. Y el problema es que si yo, como hombre, puedo decirle a mi esposa que la amo o no. Ella lo quiere escuchar y ese es el detalle precisamente. Bueno, regreso a mi dilema. Cuando yo tenía 11 o 12 años recuerdo que le pregunté a mi papá que si ama a mi mamá. Esta pregunta surgió porque yo nunca había escuchado a mi papá decirle a mi mamá que la ama. La pregunta que obtuve fue más o menos la que esperaba. Él simplemente me dijo que lo que ya se sabe no se tiene que decir. Mi papá siempre fue, y hasta la fecha es igual, alguien que difícilmente expresa lo que siente. Pero, ¿de dónde viene esto de no expresar tus sentimientos? Creo que la mayoría hemos visto o escuchado frases como aguántate, no llores, hombrecito, los hombres no deben de llorar. Todas estas expresiones las escuchamos desde jóvenes. Según algunos estudios, esta indoctrinación comienza desde el segundo año de escuela primaria. Recuerdo un día que estaba jugando con un amigo enfrente de la casa y estábamos jugando con unos bloques. Realmente no recuerdo por qué había bloques en la casa. Quizás era cuando mi papá estaba construyendo un muro enfrente de la casa, pero en fin, el punto era que entre juegos un amigo agarró un bloque y lo aventó y me caí en el pie. Y estaba descalzo. Recuerdo la sangre en la tierra. Recuerdo que sentí entumido el pie. Y el dolor no fue tan grande como parecía. Pero recuerdo agarrar mi pie y revisar el dedo. Y mientras se sentía un dolor, no fue suficiente para que yo gritara ni para llorar. Recuerdo la cara de mi amigo. Al ver la sangre se preocupó y mi única preocupación era de que no se enterara mi mamá. Imagínate que se entere, me va peor. Y peor a mi amigo todavía. Pero también recuerdo que me sentí como un hombre ese día. Sabía que haber mostrado dolor, llorar y gritar hubiera sido justificado. Pero si mostré dolor, mi acción de remediar el problema opacó cualquier expresión de dolor. Y desde ese día, por lo menos frente a mi amigo, me sentía como el ejemplo de un hombre que él debía de seguir. Y ahora yo le decía a él cómo ser un hombre, es decir, le decía, aguántate, no llores, ese hombrecito. Y bueno, esta amistad estaba destinada a continuar a tener problemas. Me recuerdo en otra ocasión, años después, tuve un desacuerdo con mi amigo y le pegué con la rodilla en la cabeza. Y su cabeza se pegó contra el muro que estaba atrás de él. Y recuerdo que se fue llorando y le dijo a su mamá y no pasó mucho tiempo cuando en el mismo día su hermano mayor viene y me dice que su mamá lo mandó a que me pegara. Y pues me pegó. Pero bueno, después nos volvimos a ser amigos. Pero de ahí entonces, cada oportunidad que yo tenía, lo llamaba llorón. Y después de todo era parte de la indoctrinación. Así que yo le estaba haciendo un favor realmente. Para cuando llegamos a adultos, ya escuchamos toda nuestra vida lo que un hombre de verdad debe hacer y lo que no debe hacer. Es decir, no lloramos, nos aguantamos, no expresamos nuestros sentimientos. Todo esto lo practicamos, en ocasiones fallamos y en otras ocasiones lo logramos. Para este entonces también ya le enseñamos a otros lo que un hombre debe y no debe de hacer. Así que creer estas características masculinas no es una cuestión, es más bien algo fundamental. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos situaciones que retan estas creencias? Por ejemplo, cuando encuentras a esa persona de la que te enamoras. Si le dices que la amas, ¿estás abandonando tu masculinidad? ¿O se lo dices cuando nadie escucha? Pero no es lo mismo que ocultar algo y por consecuente no eres un hombre de verdad, sino más bien eres un acto, una farsa. Decir que amas a escondidas o llorar a solas o sentir dolor y mostrarlo cuando nadie te está viendo es lo mismo que mentir. Si crees que
Un hombre tiene estas características de no llorar, no mostrar dolor, no expresar sus sentimientos, entonces esto debe ser constante todo el tiempo. De lo contrario, no eres más que una farsa. Es por esto que creo que esto que aprendimos toda nuestra vida es ilógico. Es imposible de aplicar. Es imposible de aplicar sin excepciones. En esta mañana, por 3.300 días consecutivos, le dije a mi esposa que la amo. No solo se lo digo en secreto, lo digo frente a mis hijas y lo digo pese a quien esté presente. Pero ¿qué hay de ser un hombre? Un hombre puede llorar, puede mostrar dolor y expresar sus sentimientos. Un hombre es aquel que no le importa lo que otros dirán, lo que los demás piensen. Un hombre es aquel que sabe que un acto no lo define, sino más bien los actos que repites es lo que te define. Un hombre para mí es aquel que tiene valores y los vive. ¿Eso quiere decir que yo lloro en público? No. Un último pensamiento antes de cerrar. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús lloró, mostró dolor y nos amó a todos a pesar de que lo crucificamos. Y con todo esto nunca actuó fuera de sus valores. Para mí no existe mejor representación de un hombre de verdad que Jesús.